Jefes ediles del país se reúnen para elegir al nuevo presidente de la Asociación de Alcaldes Municipales. Juan Orlando Hernández asume segundo mandato como presidente de Honduras en medio del rechazo popular. Generar focos de prevención de la violencia. El combate a las maras en El Salvador, Honduras y Guatemala requiere de medidas e inteligencias y no solo violencia. En Panorama Político, un vistazo al acontecer nacional con nuestro equipo de periodistas. Buenas noches, soy Silvia Salvatierra y les estaré acompañando hoy sábado 27 de enero del 2018. Comenzamos. Hoy todos los alcaldes del país participaron en el proceso electoral de la ANAM para elegir al nuevo presidente que lo representará durante el periodo de 2018 al 2020. La actividad comenzó con una asamblea nacional donde la Junta Directiva presentó un informe de los logros que se hicieron durante el 2017 y posteriormente los alcaldes procedieron a votar por las planillas participantes. Los candidatos para presidente de la ANAM son Edwin Escobar, alcalde de Villanueva, y Enrique Arredondo, de Nueva Santa Rosa. Por su parte, Arredondo desea que los alcaldes tengan verdadera incidencia política con los poderes del Estado en favor de las comunidades y aprovechar los recursos que obtengan. Que los fondos de gobierno, los fondos que el gobierno le da a los consejos de desarrollo y por ende a las municipalidades pueda lograrse una ejecución completa de los recursos. Mientras Escobar, quien se religió nuevamente, dijo que su apuesta es consolidar un Estado municipalista. Seguir trabajando por esa agenda municipalista y construir en un Estado descentralizado las oportunidades de ese Estado municipalista a favor del pueblo de Guatemala. A esta votación asistieron 312 alcaldes y al finalizar la votación, el presidente reelecto es Edwin Escobar, ganó con 209 votos, mientras que el otro candidato obtuvo 96 votos, quedando 6 nulos. Por una Guatemala en paz, Silvia Salvatierra y Luis Acché. El sábado 3 de febrero se realizará la Caravana del Zorro y diferentes empresas aprovecharon este sábado para ofrecerles a los motoristas un servicio gratis a su moto. Es por eso que miles de motoristas se hicieron presentes. A pesar de las inclemencias del clima, decidieron hacer esta larga cola. Unos llegaron desde muy temprano y otros amanecieron en este lugar de la zona 9. En medio de intensas protestas y con fuertes medidas de seguridad, Juan Orlando Hernández fue investido como presidente reelecto en las elecciones más empañadas de Honduras. De la banda presidencial. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, asumió el sábado su segundo mandato, mientras la oposición seguía protestando contra lo que considera un fraude en los polémicos comicios de noviembre. Hernández recibió la banda presidencial en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, colmado de simpatizantes y resguardado por varios anillos de seguridad con policías y militares. Sus adversarios se concentraron en la colonia capitalina de Miraflores, donde fueron despejados por la policía con gases lacrimógenos mientras intentaban marchar hacia el lugar de la investidura. La elección de noviembre motivó sospechas de irregularidades y denuncias de fraude, pues en un primer conteo el opositor Salvador Nasralla apareció al frente con 57% de los votos contabilizados, pero días después Hernández tomó ventaja, tras una serie de interrupciones en el sistema de cómputo. Hernández es reconocido entre la población por la estabilización económica bajo su mandato y por reducir los altos índices de violencia criminal, pero al mismo tiempo es señalado de tener tendencias autoritarias por su control del aparato estatal, además de varios escándalos de corrupción durante su presidencia. Vamos con los patrocinadores. Al volver, las maras son un problema para el Triángulo Norte de Centroamérica y los expertos dan algunas soluciones.
Prensa Libre le ha preparado un diario dominical que estamos seguros que le va a encantar. Veamos un avance de su contenido. Buenas noches, en la edición de este domingo le presentamos, además de lo más importante de la jornada, muy buenas noticias. El Reino Unido está apoyando un interesante proyecto para monitorear los bosques de Guatemala desde el espacio, a fin de detectar incendios forestales, tala ilegal y otros factores que están afectando este recurso natural. Además, en la sección Sentidos, le contamos cómo todavía es buen momento para planificar el año. Le planteamos el método mensual, cómo trazarse objetivos mensuales y cumplirlos a cabalidad. En escenario, conversamos con Marta Lucía Herrera, primera bailarina del Ballet Guatemala. Finalmente, Ana Sofía Gómez, sí, la gimnasta que ganó tantas medallas para Guatemala, ahora se dedica a cultivar nuevos talentos en esta disciplina deportiva. Esto y mucho más en nuestra edición domingo. Y recuerde, en Prensa Libre estamos para servirle a usted. Ante el problema de las maras en Honduras, El Salvador y Guatemala, los expertos plantean algunas soluciones. Veamos. Para reducir los daños causados por la violencia de las pandillas, es necesario restaurar el Estado de Derecho y abordar las bases socioeconómicas del reclutamiento de las maras y la extorsión. A los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras, la organización internacional Crisis Group recomienda lo siguiente: reconocer que el Triángulo Norte se enfrenta a una grave crisis de seguridad y desplazamiento forzado y solicitar apoyo internacional para abordar las consecuencias humanitarias, colaborando con organizaciones locales para ofrecer albergue temporal y ayuda a las personas desplazadas por la violencia. Participar de forma transparente en medidas de fomento de la confianza con las maras, sin necesariamente entablar un diálogo directo, y estar dispuestos a apoyar la mejora de las condiciones carcelarias a cambio de señales de paz por parte de las pandillas. Fomentar un enfoque responsable hacia la inversión integral y el apoyo empresarial en áreas y comunidades que muestren indicios de pacificación, pero que sigan afectadas por los negocios criminales dirigidos por las maras, en especial la extorsión. En Honduras, revocar la clasificación de las maras como grupos terroristas y respetar el Estado de Derecho, fomentando los esfuerzos por mejorar la rendición de cuentas a través de la Fiscalía General y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. En El Salvador, exonerar a todos los facilitadores en la tregua de las maras acusados de asociación ilegal como una medida de fomento de la confianza. Revertir la decisión de renovar las medidas extraordinarias contra las maras y aprobar la estancada Ley de Rehabilitación. En Guatemala, la recomendación sería la siguiente. El gobierno de Guatemala estoy seguro que sabe dónde es más grave el problema. En esos lugares hay que llevar a cabo acciones focalizadas, como las que se están haciendo para ir en contra de toda la estructura financiera de las maras y las pandillas, pero también importantemente generar focos de prevención de la violencia en estos lugares donde existen muchos más jóvenes que aún no se integran a las maras y las pandillas y que hay que evitar que sea lo más atractivo meterse a la mara. Entonces, para que eso pueda suceder, tienen que haber alternativas. Entonces tiene que haber un espacio para el uso de tiempo libre, tiene que haber la posibilidad de caminar por las calles del lugar, tiene que haber un espacio público donde puedan divertirse los jóvenes y tienen que haber también procesos de entrenamiento, capacitación, de educación para que ellos tengan la posibilidad de integrarse a una actividad productiva en el futuro. Pero las recomendaciones también abarcan al gobierno de Estados Unidos. Seguir brindando apoyo financiero a los gobiernos centroamericanos para que desarrollen iniciativas de prevención de la violencia y desarrollo comunitario bajo los auspicios de la Alianza para la Prosperidad, pero con mayor énfasis en los programas de desarrollo a largo plazo en los que participen las organizaciones de base. Abstenerse de instigar deportaciones masivas o medidas más duras contra la inmigración procedente de los países del Triángulo Norte sin previas garantías de inversión en las comunidades de repatriados,
y una estrecha supervisión de las repercusiones en materia de seguridad y respetar los derechos humanos de los migrantes deportados. Abandonar la designación de la pandilla MS-13 como una organización significativa del crimen organizado transnacional. En relación a Estados Unidos también se tienen reflexiones para su gobierno. Es lícito, digamos, es legítimo que los Estados Unidos quiera tener control de sus fronteras, por supuesto, pero tiene que darse cuenta que las decisiones que toma desde una perspectiva de política interna tienen efectos importantes sobre la seguridad de sus vecinos. Nosotros estamos demasiado cerca de ellos y una situación, digamos, de desestabilización en la región del Triángulo Norte de Centroamérica los podría afectar de una manera muy seria. Entonces creo que es lo más sabio de parte de los tomadores de decisiones en los Estados Unidos de tomar en cuenta esto al momento de estar tomando las decisiones que están tomando en cuanto a repatriaciones masivas, entendiendo por supuesto que es su derecho controlar sus fronteras, pero esto puede tener efectos no esperados. También la Organización de las Naciones Unidas se le hace la siguiente recomendación: prorrogar el mandato del enviado especial de la ONU en El Salvador por otros 6 meses y diseñar objetivos a largo plazo en las áreas de educación económica, crear un grupo de trabajo sobre la consolidación de la paz e invitar a todas las partes, incluidas a las iglesias locales, a explorar la posibilidad de un diálogo inclusivo. También se le hace una sugerencia a la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Iniciar esfuerzos de pacificación y estimular el futuro diálogo declarando la libertad de movimiento a través de territorios manejados por las pandillas. Asegurar que las escuelas y los hospitales sean zonas libres de violencia y renunciar a la violencia como medio de intimidación pública masiva. Este es el núcleo de un nuevo enfoque que debería estar en el reconocimiento de las raíces sociales y económicas de la cultura de las maras, imposibles de erradicar en el corto plazo, junto con un esfuerzo concertado del Estado para minimizar la violencia de las actividades ilegales de las pandillas. Investigaciones penales más focalizadas y sofisticadas deberían apuntar a las pandillas responsables de los delitos más atroces, sobre todo el homicidio, la violación y el desplazamiento forzado. Las tramas de extorsión que dependen del control coercitivo sobre las comunidades y negocios y que han provocado el asesinato de cientos de trabajadores del transporte y el éxodo de miles de personas en la última década podrían verse transformadas progresivamente mediante un enfoque caso por caso. Las negociaciones y transacciones con las maras responsables de la extorsión no son raras en el Triángulo Norte y han arrojado luz sobre cómo se podría orientar a estos grupos hacia actividades económicas formales. Una inversión económica focalizada y sustancial en las comunidades empobrecidas con una presencia significativa de las pandillas podría reducir los incentivos para el chantaje. Capturar a todos los mareros o invitar a las maras a una negociación abierta representa un par de extremos que han demostrado ser infructuosos en El Salvador, Honduras y Guatemala. Estos grupos están arraigados en la sociedad y a la vez son sus depredadores. Las políticas para lidiar con las maras deben reconocer su capacidad de adaptación social y encontrar formas de reducir los daños que sin duda causan, teniendo cuidado de no tacharlas como enemigas del pueblo. Hacemos una pausa, pero al regresar conozca todos los obstáculos que los migrantes deben de superar en su travesía por un mejor futuro. La mayoría nunca ha visto la nieve, se han enfrentado al desierto, a la pesadilla libia y al Mediterráneo para llegar a Italia, desde donde tratan de pasar a Francia a través de la montaña. Nunca antes han visto la nieve. Tienen frío y están cansados, pero Sisea e Ibrahim han soñado con esto desde que llegaron a Italia desde Libia. Como muchos migrantes, quieren una nueva vida en Francia. Para llegar ahí deben cruzar un paso nevado de montaña de Bardonecchia a la frontera. Sí, vamos a Francia.
¿Es difícil la ruta? Sin duda no es fácil. Pero después de solo unos 200 metros dan vuelta y regresan. Decenas de migrantes llegan aquí cada semana. Voluntarios reparten comida en la pequeña estación de esquí. Les aconsejamos en términos inequívocos que no intenten el viaje porque es peligroso. El frío, hay mucha nieve en realidad. Algunos nos dicen que han cruzado el desierto, así que no se van a rendir frente a la montaña. Mohamed cambió de opinión. Ha visto a otros que pierden sus manos congeladas. No, no lo haré. ¿Por qué? Porque es peligroso. Podrías perder un pie congelado por nada. Mueres por nada. No es buena idea. No tiene caso subir a un tren o a un autobús. Los pasaportes son revisados todo el tiempo. Mohamed fue detenido por un policía francés que lo regresó aquí. Aplicó por asilo en Italia, así que se queda en Italia. Si uno tiene familia que logró entrar a Francia años atrás, no tiene sentido que digamos, no, debes quedarte en Italia. Él quiere cruzar y encontrar un nuevo camino a cualquier costo, y eso significa que podría pagar con su vida enterrado en la nieve. No hay registro de que alguien haya muerto intentando cruzar, pero rescatistas de los Alpes y organizaciones de ayuda están alerta. Con nieve densa y bajas temperaturas se advierte por todos lados. Da vuelta antes de que sea demasiado tarde. El Festival Internacional del Cine de los Pueblos Indígenas se llevará a cabo en su edición número 13. Ahora convocan a los cineastas a participar. El Festival de Cine Internacional de los Pueblos Indígenas FILMAYAB se llevó a cabo el año pasado en Chile y este año este encuentro será en Guatemala. El objetivo principal es el intercambio de experiencias de varios países. Vienen diferentes cineastas, no profesionales, sino ellos son de comunidades y han tenido sus experiencias en su propia comunidad y traen sus propios documentales y todo lo que sucede allá en sus países lo vienen a compartir acá con nosotros. El festival abre su convocatoria para las inscripciones de obras. El tema base es pueblos indígenas. Y entre pueblos indígenas pues se desarrollan diferentes categorías. Están en defensa de los pueblos, en defensa de la vida, en defensa del territorio. Las temáticas del festival, de las obras que se pueden inscribir, están de los derechos de las mujeres indígenas, defensa de la vida, la madre tierra y el territorio en defensa de los derechos indígenas, el fortalecimiento de la identidad y culturas indígenas. También está la temática de participación ya sea por elaboración infantil o juvenil o que tenga contenido infantil y juvenil. En memoria histórica, migración y tráfico de personas y procesos socioorganizativos. Por la vida, la lucha y la liberación de los pueblos, para que podamos aprender de esto, que estas 40 niñas sean semilla de transformación para este país. El encuentro reunirá a más de 200 cineastas internacionales y se llevará a cabo en la capital y diversos departamentos del país. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Pinturas por la Naturaleza 2018 es el montaje en Galería Guatemala que la Fundación GIT Continental y la Fundación Defensores de la Naturaleza presentan estos días. Hablemos acerca específicamente de esta colección de cuadros que creo que muestran la sensibilidad del artista y también la demanda por educar a estas nuevas generaciones en cuanto al tema de la naturaleza. El tema de la naturaleza es un tema que siempre nos ha rodeado la naturaleza, somos parte de ella.
pero cada día parece que la gente está menos consciente de que nunca se va a separar de ella. Entre más se separa de ella de una forma artificial, más doloroso va a ser volver a ella. Estamos muy emocionados por esta exposición. Es el 4º año que lo hacemos, siempre con el trabajo del pintor Robin Schiele, que es un pintor guatemalteco que tiene, como ya verán, un amor, una pasión por la naturaleza y sobre todo por la conservación de ella. En este caso son unas ilustraciones o pinturas hechas en acuarela sobre especies pintadas y a tamaño natural, o sea, en escala 1:1, de especies nativas del neotrópico. Defensores de la Naturaleza ya tiene alrededor de 35 años, somos la organización de conservación con más antigüedad en el país. Nosotros manejamos 4 áreas protegidas en el país, las cuales representan el 80% de la fauna y flora de Guatemala. De ahí viene la importancia de conservar estas áreas protegidas, las cuales vienen desde Sierra de Lacandón en el norte del país, hasta tenemos aquí cerca el Parque Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos estas 4 áreas, las cuales pues son de importancia para conservar, ¿verdad? Tiene que existir, difundir más conocimiento a nivel la niñez, puede ser a través de guías de campo, es muy interesante. El tema de guías de campo es sumamente necesario para que vayan aprendiendo un poco más sobre grupos, familias, especies. Es muy importante la educación ambiental para todos los niveles de nuestra Guatemala, ¿verdad? Conocemos que por ejemplo, muchas especies que se encuentran retratadas en estas obras se encuentran muy amenazadas por la acción humana. Entonces, la educación ambiental es una fuente muy importante de nuestro trabajo. Por un lado, también es el hecho de a través de estas obras estamos haciendo un trabajo de recaudación de fondos para nuestra labor. Entonces, por eso es que estamos invitando a que venga la gente, que la conozca y que si alguna de estas obras le interesa, le gusta, pues se lleve alguna de ellas, ¿verdad? La exposición Pinturas por la Naturaleza está en Galería Guatemala de la Fundación GT Continental. Agradecido con usted, maestro, por haber aceptado estar con nosotros en nuestro programa. Es el espacio para nuestro psicólogo que, como cada sábado, tiene una reflexión para crecer como sociedad. La sociedad violenta, temerosa, corrupta y desordenada, con múltiples escapes, incesante búsqueda de felicidad, placeres y displaceres, es el reflejo de nuestros contenidos psicológicos. Hemos construido una sociedad a nuestra semejanza psicológica, donde los contenidos del pensamiento son afines a las situaciones que vivimos. Hemos constituido al pensamiento como la veleta de nuestra vida, aunque hay suficientes señales que el pensamiento no corrige al pensamiento, sino superficialmente. El pensamiento es cíclico. Repetimos una y otra vez los mismos errores y costumbres. A pesar de ello, nadie se pregunta si hay algo más allá del pensamiento. La mayoría nos quejamos de todo. Sufrimos, lloramos, protestamos. Quisiéramos cambiar de vida, salir de la desdicha en la que nos encontramos, pero no estamos dispuestos a cambiar psicológicamente. Generalmente respondemos a situaciones de la vida con irritabilidad, miedo o tristeza. Pero la transformación psicológica completa no se trata de tener buenos pensamientos o de ser mejor persona o devoto religioso. La transformación necesaria no se apoya en elementos superficiales, sino en algo mucho más serio y profundo, donde se permanece en paz en medio del conflicto, en la observación inteligente que no acepta ni rechaza los hechos.
Marisol Padilla nos informa de las condiciones del tiempo para este domingo. Aprovecha el cambio de temporada de Comex. Visita nuestras tiendas y aprovecha el 2x1 en pintura Durex Master para decorar tu hogar. Comex, el mejor lugar para comprar pinturas. Presenta el estado del clima. Muy buenas noches, el informe del clima a través de Noticiero Guatevisión, donde mañana domingo pues vamos a tener un día soleado a parcialmente nublado, eso en la mayor parte del territorio guatemalteco. Vamos a tener, según clima ya, alguna presencia de lluvia en la franja transversal del norte, el departamento de Petén y de San Marcos. Prevalece sobre la meseta central, cielos parcialmente nublados y completamente despejado para toda la costa sur y departamentos situados en el oriente. Conozcamos las temperaturas. Ciudad de Guatemala podría mantenerse entre los 14 a 24 grados, una temperatura estable para la ciudad. Quetzaltenango entre los 8 a los 19, Huehuetenango entre los 12 a los 24, una mínima de 7 para San Marcos y Totonicapán, de 14 para Zacatepeque, Chimaltenango con 12 y 9 grados para el departamento de Sololá. En la costa sur la temperatura se podría mantener entre los 19 a los 34 grados, Retaluleu, Suchitepeques y Escuintla, Santa Rosa entre los 18 a los 30, en el oriente el Progreso sube a los 30 grados, a los 29 Chiquimula, Zacapacón 31 y 24 grados en el departamento de Jalapa. En Jutiapa la temperatura podría estar entre los 18 a los 29 grados que se podrían sentir al mediodía, Petén entre los 19 a los 27, Quiché entre los 11 a los 21, una máxima de 19 para Alta Verapaz, de 26 para Baja Verapaz y de 27 grados para el departamento de Izabal. Siguientes 3 días en Ciudad de Guatemala, el domingo al martes, prevalecen los cielos parcialmente nublados, una temperatura entre los 22 a los 24 grados centígrados. Tendremos luz solar mañana desde las 6 horas con 9 minutos. Que tengan ustedes una excelente noche. Aprovecha el cambio de temporada de Comex. Visita nuestras tiendas y aprovecha el 2x1 en pintura Durex Master para decorar tu hogar. Comex, el mejor lugar para comprar pinturas. Presentó el estado del clima. Gracias por su sintonía, soy Silvia Salvatierra y es momento del espacio de panorama político con nuestros colegas de la redacción que abordarán el caso Odebrecht y traficantes de influencias. Muy buenas noches, bienvenidos a Panorama Político. Vamos a hablar hoy de la actualidad y vaya que han pasado muchas cosas en la República de Guatemala en esta semana. Vamos a hablar, no sé cuál es de los 3 temas judiciales que hemos visto durante miércoles, jueves y viernes el que más les llama la atención, pero para eso está Carolina Leverón, Dulce Rivera y Verónica Orantes para hablar de estos casos. Comencemos con esa pequeña encuesta. ¿Cuál creen ustedes es el más relevante caso judicial que vimos presentado por CICIG y Ministerio Público en esta semana? Bueno, sin lugar a duda creo que es difícil decidir, porque en primer lugar, vemos el caso de Odebrecht, que señala principalmente a 2 ex candidatos a la presidencia, a Sinibaldi, pues se quedó a medias, pero tenía esa intención, y también el caso ahora de los traficantes de influencia, que también se toca a un ex candidato a la vicepresidencia por el partido UNE. Al final de cuentas vemos que hay señalamientos directos a integrantes del Patriota, del Líder y de la UNE. A mí lo que me llama ahí la atención de los 2 casos, que también no puedo decidir cuál, digamos, de estos 2, es que existe esa relación, ¿verdad? Pepe Líder, digamos, como al frente es una cosa y atrás es otra. Y en el caso de traficantes de influencias, que efectivamente está también la UNE, pero también existe una alianza, digamos, de cooptación del Estado, según lo que decía el MP, ¿verdad? Sí, yo creo que el hecho de que ya hayamos visto señalamientos en contra de personajes políticos y en otros casos contra sectores económicos, es el caso o el último caso que nos muestra el Ministerio Público, y es traficantes de influencia, pues presenta la coalición, digamos, ya del sector privado, se toca a un sector bastante poderoso que es el de los azucareros, y pues también sale salpicado acá ese mismo sector que también tuvo influencia en el poder político, porque vimos a Mario Leal siendo financista de la campaña de la Unidad Nacional de la Esperanza, luego financista del Partido Patriota, obtiene un cargo dentro del gobierno de Otto Pérez Molina como secretario de Asuntos
específicos. Y luego, pues participa por la vicepresidencia. Entonces esto nos desnuda cómo el poder económico también tiene una fuerte influencia en la cooptación del Estado con este tipo de hallazgos. Yo creo que recibe una mención honorífica. Creo que no es el caso más fuerte de la semana, pero sí hay que mencionarlo, el de el ministro de la Defensa Nacional, exministro, quiero decir, Williams Mancilla, que está siendo procesado. Vamos a tener que conocer con mayor profundidad lo que va a ocurrir en el proceso judicial al final de cuentas respecto a el bono que se receta el Ministerio de la Defensa, porque entiendo esto no es necesariamente a partir de la administración de Jimmy Morales, sino ya varios ministros de la Defensa habían autorizado un bono por responsabilidad, cuando en realidad la responsabilidad ya viene con el cargo, y obviamente hizo muchísima bulla cuando el presidente Morales recibe este bono aparte de su salario, y ya saben que ha habido una discusión más profunda. Entremos al tema del caso Odebrecht. Hay varias aristas, hay varias repercusiones, comenzando por este arreglo que podría iniciarse entre el Estado de Guatemala y la empresa, que algunos se quejan que no fue tan favorable. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, yo creo que para empezar está bien, creo que hay que seguir el proceso, porque lo que le va a afectar al guatemalteco que ahora se trata de transitar de aquí a San Marcos es el estado de la carretera, es en pésimo estado, y que este acuerdo podría beneficiar o agilizar el proceso para la reparación y la ampliación de los 4 carriles. Un proyecto que estaba parado desde 2013 y que precisamente hubo un incumplimiento de la constructora brasileña, porque sí hubo avance financiero pero no físico. Entonces creo que en un primer acuerdo que se logre esto sería bastante factible, porque permitiría entonces mejorar la carretera y ya no afectar tanto el comercio, incluso el turismo y a todas las personas que se transitan por la ruta CA2 Occidente. Y es que lo que yo entiendo es que finalmente el acuerdo al que llega el Ministerio Público con la empresa Odebrecht es sobre la parte judicial, ¿verdad? Sobre estos 19 millones que se utilizaron como sobornos, que se dieron como sobornos y se repartieron entre presuntamente Alejandro Siribaldi, Manuel Valdizón y el empresario Batres Gil. Entonces creo que por la parte judicial, pues está bien que se haga sobre estos 19 millones, pero no hay que olvidar también que ahí hay un detrimento al patrimonio del Estado, y que la Procuraduría General de la Nación tiene que accionar, y que ya lo anunció después de esta conferencia, porque hubo un detrimento del Estado. Sin embargo, hubo una respuesta muy débil o muy tibia al principio, o sea, realmente el Estado no dijo, bueno, ustedes vinieron acá a pagar sobornos, cosa que en otros países no debiese ser, en ningún país debe ser, pero el Estado incluso quería pagarle todavía a la empresa, o sea, que terminara cuando no terminó cuando se debía, y cuando se pagaron 249 millones para esa carretera. Y, sí, que lo pagan los guatemaltecos al final. Bueno, al final de cuentas creo que se avanzó en el tema del desistimiento, que sí me parece que era ridículo que estuviéramos negociando que Odebrecht pudiese demandar al Estado de Guatemala. No había que negociar, o sea, cuando ellos pagaron un soborno finalmente. Y hicieron dejaron una carretera incompleta. A ver, sigamos en el caso Odebrecht. Una de las grandes preguntas, o lo que muchos guatemaltecos están cuestionando, es qué va a pasar con Manuel Valdizón. Es detenido el sábado en el Aeropuerto Internacional de Miami y se le notifica que se le ha revocado la visa e inicia un proceso migratorio. Todavía no hay una solicitud de extradición formal hacia el gobierno norteamericano. Vamos a verlo en el corto plazo. Va a pasar lo mismo que con Alejandro Sinibaldi, con Eric Archile y con Alan Marroquín, que pues no los vemos aquí, aunque sabemos dónde están ubicados. Sí, hay que recordar que Manuel Valdizón, al intentar ingresar a Estados Unidos, pues se percata de que tiene la visa cancelada, y es ahí donde es retenido por ese intento de ingresar de forma ilegal. Él lo trasladan a una prisión a donde son trasladados los migrantes que son capturados allá, y está en este centro donde nos confirman que permanece ahí a la espera de que un juez
corre a la audiencia para pues definir si se le otorga o no el asilo político que solicita Manuel Valizón. En este caso nosotros hablábamos con un especialista. Él lo que mencionaba es que existen dos tipos, digamos, como de migrantes. El primero que entra totalmente ilegal, ¿verdad? Que no cuenta con ningún documento, ni ha tenido un documento, ni ha tenido una visa. Y el otro que es el que tiene una visa y que está vencida. Y que el proceso, digamos, para los que está vencida, digamos, sí lleva todavía tiempo. Podría tardar entre 2 y 3 años, debido a que digamos, tarda en que sea la audiencia. Claro, y lastimosamente yo sí creo que sería a largo plazo que podría regresar Manuel Valizón al país luego de todo este procedimiento. Lo que sí es un hecho es que si él pensaba en regresar a la papeleta electoral, su posibilidad va a ser nula para 2019 y ya es parte de una depuración política, porque tampoco vamos a ver, por ejemplo, a otra vez a Alejandro Sinibalda intentando llegar a la presidencia del país y a otros políticos más que por estos señalamientos obviamente ya no van a participar en las elecciones. Valga una ironía, resulta que ahora Manuel Valizón va a entender muy bien cómo es el proceso de deportación que muchos guatemaltecos sufren. Vamos a seguir hablando de estos casos de impunidad, de toda esta corrupción que hemos venido observando pues, a lo largo de años, pero que ahora se revela en particular en esta semana. Acompáñenos en @guatevisión_TV y en las cuentas sociales, de redes sociales, quiero decir, de cada uno de nosotros aquí en Panorama Político. Volvemos. Muchas gracias por acompañarnos en Panorama Político. Entramos ya a la mitad de esta discusión que usted tiene a bien seguirnos en sus casas. Seguimos con Carolina Leverón, Dulce Rivera y Verónica Orantes. Bueno, hablemos, yo creo que sí es más escandaloso, o por lo menos en lo público ha sido más escandaloso, este asunto de traficantes de influencias. Este caso en el que esencialmente la SAT tenía un vínculo, que es el señor Giovanni Marroquín Navas, y él tenía que 3 gestores, o por lo menos se han identificado 3 gestores que captaban recursos, captaban coimas para funcionarios de la SAT y para ellos mismos, para beneficiar a estas empresas con millones de quetzales bajo la figura de devolución de crédito fiscal. Y allí aparecen distintos sectores del espectro económico del país. La CICIG cita a 2 ingenios, uno paga, otro no paga, que es el ingenio Palo Gordo el que no paga, y sí pagan directivos del ingenio Magdalena. Identifican también a otra empresa encargada de la palma africana e identifican a otra persona, un personaje bastante llamativo que fue candidato a diputado con Casa, si no estoy mal, cuando Alejandro Yamatei fue candidato a presidente, que es el señor Igmariten, que tiene una empresa esencialmente de chatarras, pero que ha diversificado su operación. Hago todo este preámbulo para entrar a lo más llamativo de esto, que se llama Ingenio Magdalena y la familia Leal. Están capturados, están detenidos Luis Fernando Leal Toledo, su primo, un señor de apellido Monterroso Toledo, y están prófugos Mario Leal Pivaral y Mario Leal Castillo. El señor Leal Castillo fue candidato a vicepresidente de Sandra Torres con la UNE, proclamado más o menos en febrero-marzo de 2015. Coinciden los tiempos en que se destapa el caso de La Línea y toda la estructura que antes hablábamos deja de operar. Pero sí, el señor Leal Castillo estaba metido en todo esto. Si bien esto podría tener implicaciones de carácter política, vayamos a lo legal, vayamos a lo que se ha conocido hasta este momento. ¿Cómo ven ustedes el tema de la penetración que ha tenido la SAT para que estas estructuras funcionen para favorecer a gente poderosa? Porque hay que mencionar que el señor Leal Castillo no llegó de gratis a la candidatura vicepresidencial de Sandra Torres, ni de gratis como secretario de Asuntos Privados del presidente Pérez Molina. Yo aquí veo una primera cosa, no solo de este caso, sino de todos los que hemos conocido. Un aprovechamiento terrible de los recursos, pero terrible, tanto empresarios como funcionarios.
También en el caso de los empresarios, ellos dicen que han sido extorsionados, digamos, esto es lo que ellos han dicho. Mi pregunta es, ¿por qué nunca se han puesto de acuerdo y en bloque han denunciado? Sino que durante años han venido pagando, ¿verdad? Yo creo que la respuesta del por qué es porque la gente porque que hace la extorsión es gente de ellos mismos. El señor Leal Castillo no era un hijo de vecino, era uno de los familiares más poderosos de una de las corporaciones más importantes del país, Ingenio Magdalena, el gran productor de azúcar, el gran productor de azúcar de Guatemala. Y ahí sí creo que vale la pena hacer la aclaración. Asasgua ya ha emitido un comunicado diciendo que esta no es una actividad gremial, este acto de corrupción, sino más bien se refiere a un hecho de personas, y estamos hablando de 4 personas, de una corporación. Claro, pero tuvimos que esperar a que se vieran estos señalamientos ya expuestos por el Ministerio Público sin que antes estos mismos empresarios hicieran esa denuncia en bloque y de ser estas víctimas de extorsiones, digámoslo así. Yo creo que la diferencia acá entre un tramitador de los que agilizan la cola para obtener el pasaporte y Mario Leal e incluso Felipe Alejos, que también sabemos que proviene de un sector de familias adineradas, el punto acá es que ¿para quién va ese beneficio, verdad? Estamos hablando de un crédito fiscal que probablemente sea legal o les correspondía, porque de eso no habló el Ministerio Público, si se dudaba del crédito fiscal, si les correspondía o no. Sin embargo, lo que sí tenemos aquí claro es que se utilizaron las influencias que habían y que de nuevo sale Giovanni Marroquín, el implicado en el caso de La Línea, como uno de los principales con poder e influencias en la Superintendencia de Administración Tributaria, y del lado de estas empresas grandes, Mario Leal y Felipe Alejos. Entonces estamos hablando acá de personajes bastante casi que en su momento intocables, que se aprovecharon de esas influencias para poder obtener de forma rápida este crédito fiscal, y que empresas que hasta el momento o en ese momento solicitaron la devolución de este crédito, que no aceptaron pagar este soborno, que no aceptaron ese ofrecimiento de este portafolio express, aún siguen esperando que se les devuelva el crédito fiscal. Y al final están como más tranquilos porque están haciendo las cosas correctas hasta donde se sabe que al final quizá les afecta un poco porque no tienen el dinero de vuelta, pero saben que por lo menos no tienen un señalamiento de esta naturaleza. También lo otro que llama la atención es cómo los partidos políticos tratan de desligarse de las personas cuando salen acusadas. Por ejemplo, la UNE sacaba un comunicado diciendo que eran actividades individuales, Alejandro Yamatei igual con su ex candidato a diputado, y en el caso de todos llama la atención porque el señalado Felipe Alejos es el secretario general del partido Todos. Entonces, no pierdas de vista una cosa. ¿Qué va a pasar? El partido, porque él fue electo fue por la UNE. Por primera vez, Felipe Alejos fue por la UNE. Claro, yo creo que es un camuflaje político. Esto te describe muy bien la lógica de los partidos de no buscar perfiles, porque sí creo que son cuentos. Buscan dinero. Lo que dice la UNE de que esta es una actividad privada, esas son mentiras. Ellos han seleccionado, la gente que han seleccionado por dinero, y por eso tienen los resultados que hoy están viendo, y por eso van a tener el desgaste que están teniendo, por darle primacía al dinero por encima de la propuesta política. Lo que hace falta también determinar es si parte de este dinero recibido en comisiones también llegó a las campañas políticas de estas personas, de la UNE, de Todos, o incluso si fue antes del Partido Patriota. Habría que determinar realmente, porque entonces caería en un financiamiento electoral ilícito, y lo que correspondería por ley sería tal vez incluso la cancelación del partido. Yo tengo profundas dudas de que haya llegado el dinero de Mario Leal a la UNE. De verdad tengo muchas dudas de que eso haya procedido. Porque el trabajo de Mario Leal era conseguir dinero para llevarlo a la UNE, que esos son otros mecanismos. Pero el problema aquí es que quien decidió la selección de Mario Leal para incorporarse al partido e incorporarlo como candidato a vicepresidente tiene unos criterios torpes, muy mediocres e incluso interesados por ponerlo a él en el partido. Empezando porque un partido socialdemócrata va a tener un candidato vicepresidencial de la talla de Mario Leal, uno de los empresarios más ricos, y no estamos criticando eso, sino vamos a que las acciones deben ser consecuentes con lo que se dice, ¿verdad?
Así es. A mí el otro punto que me llama la atención y que yo hacía la pregunta ayer era que si realmente el Poder Judicial, el organismo judicial está preparado, porque hemos visto que los procesos han llegado, sin embargo, hay un estancamiento, digamos, hay un retardo en los procesos y aparte hemos visto diferentes jueces y magistrados involucrados, digamos, para favorecer con resoluciones judiciales. Y ahí tenés al juez séptimo. Un juez séptimo, hablemos de Blanca Stalin. Entonces, realmente llega gente con mucho poder económico que ha garantizado de alguna forma, pues ha influido pues por dinero y tiene el dinero para pagar. O sea, la pregunta es, los jueces, ¿qué actitud van a tomar? ¿Van a aceptar? ¿No van a aceptar? ¿Vamos a seguir en lo mismo o no? Yo espero que no sigamos en lo mismo. Al final de cuentas de eso se trata. Vamos a ir a un corte comercial, pero cuando regresemos seguimos hablando de lo que está ocurriendo en el panorama del país. Seguiremos aquí en Panorama Político hablando de la coyuntura. Quería hacer un último comentario. Usted nota en todo este tema cómo se mezcla el poder, el dinero y la política, y es donde hay, creo, la profunda necesidad de sanear el sistema político guatemalteco. Sí, creo que esto va a dar para el análisis del próximo año cuando comencemos a ver las candidaturas, pero el caso que hemos visto en esta semana por lo menos va a dar al traste con 3 o 4 personas que están aspirando a la primera magistratura del país en 2019, pero creo que van a haber momentos para poderlo analizar con mucho más calma. Otro que pues ya ganó las elecciones en 2019 es el presidente de la República, quiero decir las de 2015 fue el presidente de la República, Jimmy Morales. A ver, sigue lastrándole este escándalo de los gastos en la Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad, la SAAS, respecto al pago de algunos lujos. Yo creo que algunos son lujos, hay gente que no está de acuerdo conmigo, algunos otros son gastos regulares que uno puede ver en cualquier presidencia de la República, pero cuando uno se va al lado de los lujos, el mensaje es muy frustrante al final de cuentas. Yo voy a citar el llamado que hacía la conferencia episcopal. Ellos decían que no había rumbo, falta de decisión y que se estaba favoreciendo la corrupción. Yo creo que con esas 3 cosas tenemos una descripción gráfica de lo que hemos estado viviendo y de lo que se ha estado diciendo de los gastos. Y yo quería ir a los simbolismos, porque lo de los lentes Carolina Herrera, de 21,000 quetzales, pero que la factura llega hasta 68,000, al final de cuentas ese simbolismo ha pegado mucho en la gente y el presidente no logró contener esa frustración que hay, sino más bien el descaro andando. Sacó el cobre, por decirlo de forma menos elegante, cuando tuvo la oportunidad de aclararlo con mayor claridad, sí, ¿no? El presidente obviamente se trató de desligar y echarle la culpa al secretario de la SAAS, y también la justificación es absurda y totalmente tonta, porque, por ejemplo, el secretario diciendo que el presidente no sabía de esos gastos y que él nunca cuestionaba lo que se le llevaba. O sea, yo te pregunto, ¿o ustedes usarían algo que te llegan a regalar solo porque sí? O sea, sin preguntar de dónde vino o quién lo pagó o algo. O sea, es el descaro andando, y el presidente también diciendo, yo no tengo por qué pagarlo. Es un insulto. Yo creo que esa fue la peor frase de la semana. O sea, lo peor, es un insulto. Todo esto devela cómo, para empezar, ha habido un abuso en el lujo de la caja chica de la presidencia, específicamente en estos gastos imprevistos, porque hay que decirlo, y yo leía una nota del diario La Hora que citaba diferentes procesos, diferentes gobiernos, en donde también se dio un abuso de el dinero que la SAAS tiene a disposición para cualquier gasto del presidente, y que aquí también sale la Contraloría General de Cuentas nuevamente, hasta que se conoce este caso públicamente y está ahí en las redes sociales y en todos los espacios de opinión. Hasta ese momento la Contraloría General de Cuentas señala, sí, nosotros teníamos conocimiento de eso, pero
si vamos atrás, ¿en cuántas veces se ha denunciado este tipo de abusos de gastos de parte de la Secretaría para el presidente? Y que es incongruente también con la política que ha manejado, en teoría, este gobierno de austeridad, de pues optimizar los recursos, cuando estamos viendo, incluso de transparencia, cuando estamos viendo estos gastos superfluos. Yo creo que hay que dimensionar 68,000, 67,000 quetzales para el presupuesto general del Estado de Guatemala es una ínfima parte, pueden ser por ahí el 0.00001% de los gastos generales. A lo que vamos es a los símbolos, a lo que vamos es al mensaje que lanza el presidente. Pero nadie va a agarrar algo que no es de uno, o sea, uno no va a estar agarrando las cosas, pues. Sí, a ver. O sea, hay una falta de valores, de ética, yo creo que dice cristiano, yo no me voy a meter con la religión de la gente porque eso es una cosa muy íntima. Yo lo que creo es que hay reglas que la Contraloría debería dejarle claras a la administración pública. Si lo que va a gastar el Estado se va a quedar dentro del Estado cuando usted se vaya, cómprelo. Si lo que el Estado va a gastar cuando usted se vaya, se lo va a llevar, eso es gasto suyo. Pero es que eso es sentido común, es un poco de lógica que podrían emplear los funcionarios. Lo que pasa es de que aquí vemos que se tratan de aprovechar el puesto, es un abuso de poder y simplemente están acostumbrados a que hacen lo que quieren y que según ellos van a estar bien. El presidente tuvo la oportunidad de decir y aceptar su error y pedir disculpas, pero no, él se va siempre por el otro lado a cometer otro error y a tener una actitud totalmente agresiva, a la defensiva, contestando como que él solo por ser el presidente puede hacer lo que quiera y que se recuerde que hay leyes y que hay normas y que las tiene que respetar, así sea el presidente. Y es que si las leyes o las normas han sido pues reguladas en base a creer que los funcionarios van a actuar de forma proba y no van a hacer un despilfarro de los recursos, creo que la Contraloría General de Cuentas debe de también despertar de eso, porque no en estas situaciones y en estas circunstancias no va a pasar. O sea, hemos visto casos donde ha habido abuso de parte de los funcionarios y seguramente lo vamos a seguir viendo. Sí, al final de cuentas, miren, y vamos a otro tema de simbolismos, porque el resto de la respuesta del gobierno en este caso, yo creo que fue un error comunicacional tremendo. Después el vocero presidencial compara al presidente de la República con la selección nacional, porque la camisa del jugador de la selección se la compra la federación. Miren, yo entiendo yo entendería el argumento, pero no la figura. O sea, la selección nacional no es un equipo exitoso de fútbol. Por eso, es que sí se parece. Es un equipo suspendido por la FIFA porque estuvo metido en actos de corrupción y sus reglamentos no funcionan. Y el vocero presidencial hace creo que la comparación más torpe de toda su gestión. Bueno, es que al final tal vez sí se parecen. ¿Y qué no ha sido torpe de...? Tal vez sí, hay similitudes de repente. Por ejemplo, la selección ha dado algún buen resultado. Exactamente. No, Jimmy Morales tampoco. Comunicacionalmente creo que el gobierno falla en transmitir símbolos, y más cuando Jimmy Morales le ha apostado mucho a eso. Que las presidencias de la República o de los estados son eso, trasladar imágenes, trasladar imaginarios a la gente, pero de verdad son bastante torpes. Y ahora la imagen de Jimmy está sumamente desgastada. No solo se le ve como un presidente que no ha podido gobernar bien, sino que un presidente robavueltos. Y que aquí se le agrega el caso por el que es detenido su exministro de la Defensa, quien pues autorizó que se le pagara este bono de responsabilidad parte del ejército al presidente Jimmy Morales, y que debido a la presión también la Contraloría General de Cuentas actuó y tuvo que devolverlo, pero es una mancha más para el presidente Morales. Bien, Verónica Orantes, Dulce Rivera, Carolina Leverón, muchísimas gracias por acompañarnos. A usted también muchísimas gracias por acompañarnos. Le esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana con nuestro director Haroldo Sánchez y la emisión dominical, además de toda la semana en nuestras emisiones de 1, 6 y 9 de la noche aquí en Noticiero Guatevisión. Que termine de pasar muy bien el fin de semana.